Abrimos la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Evangelio de San Lucas, capítulo 8. ¿Estamos? Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Vamos a estar bien atentos, centrados en la palabra de Dios, controlados por Dios mismo, queriendo entre todos honrar a Dios y centrarnos en lo que estamos escuchando. Amén. No permitir que ninguno seamos distractores de otros. ¿Está bien? Sino que escuchemos la palabra como Dios quiere que la escuchemos. Porque con uno solo que se levante que a ir al baño ya distraemos. Entonces, por favor, si tú vienes a este lugar, le vamos a pedir todos control al Espíritu Santo. Él nos puede ayudar. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Cierra tus ojos y dile de nuevo al Señor: Espíritu Santo, ayúdame a entender la cultura del reino de Dios y ayúdame a ser humilde para aceptarla. Ayúdame a recibir la palabra con amor, y gracias por cambiar mi corazón, por quitar toda soberbia de mi corazón y darme la humildad de un siervo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias, en el nombre de Jesús. Leemos San Lucas 8, 26 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: después arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando él llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. ¿Y qué dice el 29? La voz se escucha. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo ataban con cadenas y grillos, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Y cómo respondió que se llamaba? Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como allí había un gran hato de cerdos que pacían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y estos se lanzaron al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con el hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo estaba él? Estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que habían visto todo esto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Gadarenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre, versículo 38, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Amén. Tengan la bondad de sentarse los que están de pie. Cuando la vida no tiene sentido. Acabamos de leer un pasaje seguramente muy conocido por muchos, de pronto para otros no. Pero vamos a meditar cómo la vida de un ser humano puede llegar a este nivel. Y cómo, aunque externamente parezca muy bien, puede estar cautivo. Amén.
Y mucha gente puede estar muy bien presentada por fuera, pero no encontrarle sentido a la vida. Puede ser aún muy conocido y hasta con muchos ingresos, pero no le encuentra sentido a la vida. Entonces, en esta mañana, que sea el Espíritu Santo hablándonos al corazón. Amén. Todo ser humano puede llegar a tener momentos de lucha, momentos de crisis, momentos de dificultad. Cuando no, por ejemplo, a nivel físico, una enfermedad, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel familiar. Por ejemplo, que una familia, el esposo se vaya o la esposa se vaya de la casa, es un caos. Todo esto es un caos. Los niños o los hijos, así sean jóvenes, reciben definitivamente la repercusión de esas actitudes, de esas acciones. Amén. Entonces es necesario que nosotros estemos bien entendidos de lo que el Señor nos llamó a vivir. Personas como tanta gente que ha vivido la problemática de Venezuela han podido seguramente en ciertos momentos, no todos, llegar a pensar eso. La vida no tiene sentido. En muchas ocasiones que he viajado a Bucaramanga, he visto gente continuamente caminando con morrales a su espalda. Al principio me impresionaba mucho eso. Y yo decía, pero ¿por qué la gente camina al rayo del sol? Y luego entendí quiénes eran. Y luego empecé a ver jóvenes, luego niños también que los llevaban alzaditos, no muchos, pero sí a veces, sobre todo varones, pero también habían mujeres. Y en una ocasión, al principio de toda esta problemática, en una ocasión después de haber caminado un buen trecho o transitado un buen trecho en el carro, empecé a contarlos y conté 148 personas yendo. Yo después de San Gil, después de un buen trecho, empecé a contarlos. Pero en una ocasión recuerdo una vez que paró una volqueta, ya veníamos hacia acá, era tipo 11 de la mañana, 12, y 22 personas conté que al ver que una volqueta paró para subirlos en la parte de atrás, qué emoción, qué impacto para ellos. Correr en medio del calor, el esfuerzo para poder subirse en una volqueta que los iba a llevar de pronto hasta un peaje o algo así, porque seguro que algún policía los haría bajar de ahí. Entonces muchas personas como ellos, unos han encontrado trabajo pero otros no, y han podido llegar a ese punto de decir, mi vida no tiene sentido, ¿qué hacer? Muchas familias de Venezuela han sido desmembradas, arrancadas, separadas unos de otros. Pues así como ellos, hay mucha gente en Colombia que seguramente vive en la misma casa, pero está dividida, que seguramente está pasando por dificultades, y seguramente otros teniéndolo todo externamente, pero en su corazón hay un vacío profundo y se siente cautiva la persona y no sabe realmente lo que le está pasando. Entonces vamos a meditar este pasaje. Y con un corazón humilde le pido que se centre en la palabra y que reciba del Espíritu Santo lo que pueda llegar a tu corazón, que pueda obrar en ti y que pueda obrar en tu casa y en tu familia y en otros, porque tú puedes ser canal para que otros sean ayudados y entiendan de pronto lo que están viviendo. Amén. Mi amado, es el caso del hombre de Gadara. Este hombre vivió una situación que si uno la lee, como lo acabamos de leer, nos impresiona. Y uno dice, no, yo nada que ver con demonios, yo no quiero eso. ¿Quién va a querer eso? Humanamente nadie quiere eso. Pero los demonios, ¿quiénes son? Los demonios son espíritus inmundos, espíritus sobrenaturales que no se ven, por eso son espíritus, pero están sobre la atmósfera de toda la tierra. Y si tú prendes el televisor en un noticiero, ve continuamente la acción de ellos. Caos, desastres, corrupción, violaciones, niños sometidos, abusados, familias divididas, corrupción, robos, aún en los más altos mandos, etcétera. Entonces hay momentos en que mejor queremos apagar el televisor,
¿Por qué? Porque las noticias no son las mejores. Si tú miras un noticiero de 100 noticias, de pronto por ahí 20 son buenas. No llaman la atención, al menos los deportes distraen un poco y menguan la fuerza de las noticias negativas que podemos oír. Mi amado, es la acción de ellos. Entonces, todo ser humano está expuesto. Estamos en la tierra donde ellos son los dueños. ¿Cómo así? Desde que Adán y Eva pecaron, ellos mismos, sin darse cuenta, al pecar entregaron la tierra en las manos de Satanás. Y entonces, aunque Jesús ya venció al diablo en la cruz del Calvario, está vencido y está derrotado, sin embargo, el Señor permite que aún esté por ahí, no tiene todavía un lugar exacto y se está moviendo para hacer daño a la humanidad. Entonces Dios nos llama hoy a estar despiertos espiritualmente y a entender realmente que no todo es natural, que por encima de lo físico y lo natural hay un mundo espiritual, pero así también como hay demonios, hay ángeles de Dios y está Dios que es más poderoso que cualquiera. Nadie se iguala a Él. Pero estamos mirando el caso de este hombre y así como este hombre hay gente que vive vidas sin sentido. Personas que están tristes, desalentadas, que no le ven razón para seguir viviendo. Mucha gente he escuchado yo que dice, bueno, yo como que quisiera, me han venido pensamientos de quitarme la vida porque pues nadie me ama, estoy triste, estoy desalentado, las cosas no me funcionan, etcétera. Cosas como esas. Es empezar a vivir vida de cautiverio, empezando en la mente, porque aunque todo el mundo no esté sometido, generalmente la influencia a la mente sí viene. Amén. Si miramos el versículo 27, podríamos decir, versículo 27, cuando él llegó, ¿quién? Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Podría decir lo siguiente: ¿cómo vivía este hombre? Vivía muerto. Hay mucha gente que está viviendo muerta, pero si camina espiritualmente muerta, con un cuerpo, pero no vive, está encadenado como esta persona. ¿En dónde? Desde su mente en adelante. Entonces la palabra del Señor nos muestra cómo vivía este hombre. Este hombre no tenía identidad, no le veía sentido a lo que estaba viviendo porque no razonaba realmente, no razonaba. Llegó a tal punto de descuido consigo mismo que él vivía desnudo. ¿Y dónde vivía? Dice, no vivía en una casa, vivía en un cementerio. ¿Alguien humanamente quiere vivir en un cementerio? No, más bien como que nos hacemos a un lado. Bueno, si tocó ir, tocó, pero no es que me guste ir. Amén. Pero este hombre era su hábitat, era su lugar de vivienda, estar en un cementerio. O sea, piensa en este momento en qué nivel estaba su mente. ¿Cómo pensaba este hombre? ¿Realmente estaba pensando? ¿O realmente estaba cautivo? Sí, su mente estaba cautiva. Amén. No tomaba decisiones correctas, no podía hacerlo porque estaba sometido. Él mismo se hacía daño. En otros evangelios, 3 evangelios nos hablan de este texto. En Marcos 5 nos habla con otros detalles. Y por ejemplo dice en Marcos 5 que se golpeaba con piedras. Él mismo se golpeaba, pegaba aullidos y cosas así. Entonces dice, pero ¿quién se va a pegar a sí mismo? Está loco. Alguien podría decir, pero está loca esa persona. ¿Cómo se va a hacer daño? Pues piensa esto. De pronto alguien no está cogiendo piedras para pegarse a sí mismo, pero sí está tomando decisiones incorrectas que están golpeando su vida y lo están sacando de un camino correcto. Amén. Mucho ser humano, por no meditar correctamente las cosas o estar influenciada o influenciado por espíritus, su mente
sencillamente no tiene esa libertad ni esa sensatez que Dios quiere que todo ser humano tengamos. Y entonces se toman decisiones equivocadas, guiados sencillamente por deseos humanos, pero no por algo que realmente pueda hacer lo correcto y que te lleve a algo, que te lleve a más paz y a más sabiduría. Amén. Sino que de pronto se toman decisiones descuidadamente y después hay sufrimiento mayor. Amén. ¿Cuántas familias se acaban en un momento de discusión y después de que se acabó y cada uno está lejos, entonces se piensa, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice esto? Pero ya que ya se hizo. Amén. Mis amados, dice que vivía en sepulcros, en tumbas. Físicamente puede mucha gente no estar en tumbas, pero sí estar en tumbas espirituales. Por ejemplo, tumbas de odio, de rencor, de egoísmo, sepulcros de envidia que engusanan el alma y que impiden que una persona sea feliz. Sepulcros de descontento. Dios dice, no hay nada como la piedad y el contentamiento. ¿Cómo así? Sí, ser agradecido con Dios por todo. Hoy llueve, gracias a Dios. Hace calor, gracias a Dios. Hay pan y agua de panela, gracias a Dios. Hoy no hay, gracias a Dios. ¿Cómo así? Dice el Señor, en todo tiempo, deme gracias. Llegar a ese nivel es un nivel que Dios mismo va dando. Como Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en momentos de crítica, de crisis. Dios quiere llevarnos a ese punto de saber vivir en la tierra, aún en medio de las dificultades, pero de la mano de Dios, con claridad para saber lidiar las circunstancias sin que éstas nos sometan y nos esclavicen y nos lleven a sufrimiento mayor. Y le den espacio a esos seres espirituales para que avancen en un momento de dificultad a cosas más fuertes. Amén. Una persona puede estar cautiva del orgullo. Cautiva del orgullo. El orgullo también es una esclavitud que impide que la persona reconozca que falla. Impide que la persona reconozca, estoy haciendo esto mal y estoy haciendo daño a otros. Impide que la persona pida perdón. El pedir perdón es uno de los niveles más altos que llevan a ser libre. Pero la parte humana dice, no, yo cómo voy a pedir perdón, yo soy fulano de tal, soy fulana de tal, o yo soy la mamá, o yo soy el papá, ¿cómo le pido perdón a un hijo? Pues Dios te dice, sí, no es que somos humanos y nosotros también nos equivocamos los papás. Amén. Nadie dijo que por el hecho de ser papá yo ya soy perfecto. No, yo me puedo equivocar como padre, como madre. Fallamos también. Y aunque caminemos con Dios, sí, no es que seguimos siendo humanos y a veces fallamos todavía. Si fuéramos ya perfectos, yo creo que estaríamos ya en el cielo. Amén. Pero a todos Dios nos encuentra imperfectos. Todo ser humano en la tierra es imperfecto. Entonces esos seres espirituales aprovechan nuestra imperfección para venir a esclavizarnos más de lo que ya estamos. Este hombre hubiera querido vivir una vida diferente, pero la vivió así. Y Dios hoy nos llama a entender, gracias a Dios por ti que estás acá. No soy yo el maestro, el Espíritu Santo es el maestro para cada uno de nosotros, pero un canal de Dios por misericordia hoy. A veces predican otros, pero hoy estoy yo, por pura misericordia de Dios. Amén. Entonces dice la palabra, vivía maloliente, desnudo. Una persona puede estar sometida de tanta influencia negativa y haber vivido tan descuidadamente que llega a un nivel de olor espiritual de inmundicia. Así huela a perfume por fuera. Amén. Dios me ha permitido percibir los olores espirituales y a veces es terrible. Cómo el pecado huele de feo, de horrible. Una vez vi una joven que estaba de unos 20 años, pero el Señor me permitió verla así. Y cuando me acerqué, porque no podía casi andar de lo jorobada que estaba, olía tan horrible, con los orines más fétidos que un ser humano pueda desatar. Pero al instante, al rato, ya estaba otra vez caminando normal.
Señor, ¿qué pasó? O sea, la carga espiritual que hay sobre esa persona. Y siendo tan joven, parecía un anciano. Amén. Esto sucede. ¿Y por qué Dios permite ver esas cosas? Para enseñarnos que el mundo espiritual es real y que lo que no se ve por fuera está por dentro también del ser humano y que daña tanto el corazón de la persona. Dios hoy quiere llevarnos a libertad a todos acá, a salir de ser cautivos, a no permitirle a Satanás que siga amedrentando nuestros pensamientos, nuestras acciones, debilitándonos en las decisiones que tomemos. Dios te quiere firme y seguro. Amén. Entonces, cuando una persona llega a este punto, como este hombre, y aunque no esté directamente por dentro de los espíritus, que muy poca gente está poseída, pero sí hay, pero influenciado sí, casi todo el mundo. Por eso tenemos que estar alerta. ¿Influenciados dónde? En la mente. Pero la batalla está en la cabeza, en la mente. Y debemos renovarla para ser libres. Amén. Entonces vemos claramente cómo este hombre sí estaba sometido literal, poseído, literalmente. Por eso él no pensaba ni nada. Amén. Y vemos cómo este hombre tenía vendas espirituales, pero hay personas que aunque no estén poseídas, toda persona que no ha conocido a Jesús tiene vendas espirituales y no puede ver. Alguien dirá aquí, pero yo ya llevo años conociendo de la palabra de Dios. Pero ojo esto, hermano, si nosotros no descuidamos y no atesoramos su presencia en nuestras vidas y su palabra en nuestras vidas, aunque llevemos años escuchando, podemos volvernos estériles espiritualmente y las vendas pueden volver. ¿Queda claro eso? Entonces, por eso el Señor nos dice, velad y orad para que no caigan en tentación. Velad y orad, estén prestos, estén atentos, disciernan. Es lo que Dios nos dice. Y con su ayuda, si mantenemos relación, pues siempre podremos estar alerta, y si no, no. Amén. Entonces, dos, ¿por qué una persona puede llegar a este nivel, a este punto de esclavitud como este hombre? Te doy razones espirituales. Uno, porque no vive el propósito de Dios. Salmo 139, sin perder el anterior. Salmo 139, versículo 16 y 17. Miremos la palabra. Salmo 139, versículos 16 y 17. A ver, todos bien atentos. Dice la palabra de Dios: con tus propios ojos viste mi embrión. En la Reina Valera dice: mi embrión vieron tus ojos. Estoy leyéndole Reina Valera contemporánea. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras los anotaste y no faltó ni uno solo de ellos. Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán amplios son en su totalidad. Repito, con tus propios ojos viste mi embrión. Amén. Hace 8 días nació nuestro segundo nieto. Para los que no sabían, les comparto esa alegría. Y le dije a estos hijos, y aquí hay otra parejita también, que les dije, hace un año ¿dónde estaba este bebé? Se quedaron como pensando y les dije, estaba en el corazón de Dios. Antes de un niño venir a la tierra está en el corazón de Dios. Él es el que los envía. Amén. Y los permite. Por eso dice la palabra: mi embrión vieron tus ojos, y todo lo que Él planeó para cada persona ya está escrito. Antes de nacer ya está escrito un plan de parte de Dios. Pero nos preguntamos, bueno, pero entonces Dios le hizo un plan a Julano de tal muy feo. Mire todo lo que ha vivido tan negativamente. No. Los planes de Dios son perfectos, son hermosos y maravillosos. Lo que pasa es que para llegar a este punto que llegó este hombre, esa persona no ha vivido el plan de Dios. Y mucha gente que no ha conocido precisamente a Jesús no está viviendo el plan de Dios.
Por esa razón se ven tantas cosas, porque la persona sencillamente no ha empezado a vivir el plan de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué se puede llegar a este punto? Porque la persona no vive en el propósito de Dios. Aunque Dios sí quiere que viva y lo planeó, el ser humano decide si vive o no el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio libre albedrío. Tú escoges si quieres vivir una vida bendecida y protegida por mí, o quieres vivir solo, luchando en tus fuerzas en la tierra, donde hay tantos demonios que pueden destruir al ser humano. Así es. Entonces nadie está, no, yo ni con Dios ni con el diablo, nadie está neutral. O estamos con Dios o estamos contra Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es una verdad. Entonces, ¿por qué más una persona puede llegar a este punto? Porque no ha oído de Jesús. Ha tenido religiones, pero no ha oído de Jesús. Y realmente quien salva no es la religión. El que salva se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, el único ser maravilloso que vino del cielo y se hizo hombre y que murió en la cruz por todos los seres humanos, es el único que puede salvar y cambiar a un ser humano. El único que puede entrar dentro de nosotros y libertarnos por dentro y quitar de nosotros tantas cárceles, romper las cadenas y ataduras y yugos espirituales que pueden estar en una vida a nivel espiritual. Amén. Mi amado, ¿por qué una persona puede llegar a estar influenciado? Precisamente alguien puede decir, bueno, pues yo sí he oído, pero una persona puede no haber creído. Sí oye, pero no cree. Pero en la medida que escuche, Dios quiere desarrollar esa fe en todos nosotros, porque Dios da la medida de fe a toda persona para que cree en Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué también se puede llegar? Porque ignora la palabra de Dios. Hay gente muy querida, muy linda, muy especial, muy amable, que aún nombra a Dios, pero no conoce la palabra. Al no conocer la palabra, entonces también se está expuesto. ¿A qué? A estar esclavizado por esos espíritus, porque a veces creemos que una cosa está bien, o lo que vivo está bien, o esta decisión está bien, y resulta que va en contra de los principios de Dios. Entonces, al ignorar la palabra, caminamos fácilmente contra los principios de Dios, sin principios, y caminamos en nuestros principios de este mundo. Y Dios dice que el que Él llama sale de este mundo. ¿Cómo así? Sí, en la misma tierra, pero ya no eres de este mundo, ya no eres más hijo del diablo, eres hijo de Dios. Amén. Todo ser humano estábamos en las garras del enemigo, pero el Señor, cuando nos llama, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz y nos hace sus hijos. Amén. Mi amado, ¿por qué más una persona puede llegar a estar influenciada? Porque sencillamente puede abrir puertas. Un espíritu de oscuridad no viene porque sí. ¿Qué estás mirando? ¿Qué miramos? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tocamos? ¿Qué nos ponemos? A veces en objetos hay cosas que pueden atacarnos a nosotros mismos. Entonces es necesario que entendamos eso, que se abren puertas. Por causa de Dios mismo, los demonios no tienen el poder de venir a dominar a una persona porque sí. Pero cuando la persona voluntariamente abre puertas, sí vienen. ¿Y cómo las abrimos? Por eso, de acuerdo a lo que tú mires, a lo que se hable, a lo que se escuche, a lo que se diga, lo que tú participes o lo que yo participo, depende de eso si abrimos o le cerramos más bien. Que tú estés acá, estás cerrando puertas precisamente y le está diciendo yo quiero ser o soy hijo de Dios. Pero depende a dónde vayamos también podemos abrir puertas. Entonces estamos en un mundo donde el Hijo de Dios es luz, pero el resto es oscuridad. Y por esa luz empieza a haber sabiduría para discernir lo que agrada a Dios, lo que me conviene, pero también lo que me puede cautivar de nuevo. Amén. Mi amado, ¿por qué una persona puede llegar a este lugar también de influencia espiritual? Porque sencillamente está tan bien
que dice, ¿sabe qué? Yo no tengo necesidad. Apocalipsis 3:17, yo soy tan bueno, yo soy tan trabajador, yo no le hago daño a nadie. Esa es la visión, entre comillas, que se tiene a nivel general. Y resulta que no hay ser humano, por bueno o malo que sea en la tierra, que no necesite a Jesús. Todos los seres humanos, buenos o malos, necesitamos a Jesús. Pero el Señor Jesús mismo le dijo a los discípulos también, yo no vengo, así como el médico no viene por los sanos, sino por los enfermos. Yo no vengo por los que se los dan de justos, vengo por los pecadores. ¿Cuántos hemos pecado aquí? Yo he pecado. Solo, a ver cuántas manos se levantan conmigo. Yo he pecado. Todos hemos pecado. Por eso necesitamos a Jesús. Porque por nuestras obras nadie puede ser salvo. Solamente por la fe en Jesús es posible un cambio. Amén. Porque más alguien. Entonces el orgullo hacia Dios abre puertas a espíritus de oscuridad. No, no tengo necesidad, yo estoy bien, estoy joven, tengo plata, tengo dinero, soy bonita, bonito, estoy sano, no sé qué más. Tengo empleo, trabajo, tengo estudios, etcétera. Entonces no necesito a Dios. El diablo puede llevar a esos pensamientos. Pero qué bienaventurada es una persona que Dios le ha permitido tantas oportunidades, las aprovecha, pero siempre reconoce, es gracias a Dios que las tengo, es gracias a Dios que salgo adelante, es gracias a Dios que tengo esta oportunidad, es gracias a Dios que tengo salud, es gracias a Dios que hoy me muevo y tengo un nuevo día, es gracias a Él. Amén. Entonces, a ese nivel nos quiere llevar Dios, a ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, a ser libres mentalmente, espiritualmente y prosperados en todas las áreas, como hijo de Dios. Amén. Mi amado, y un punto más, ¿por qué se puede llegar a ser influenciado? Deuteronomio 8:10. Le pido que vayas al quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 8:10. Dice la palabra de Dios. Vayamos rápido. Deuteronomio 8:10 y dice, a ver, juntitos, porque me parece tan precioso este texto que nos bendice a todos. Deuteronomio 8:10. Vamos a leerlo hasta el 14, ¿está bien? Bueno, todos juntitos leemos. Y comerás y quedarás satisfecho, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuidado, dice, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Amén. Para ahí. Egipto es símbolo o tipo del mundo. Amén. Cuando lees en la Biblia, Egipto es tipo de este mundo, símbolo de este mundo. La Biblia está llena de simbología y es necesario pedirle por eso al Espíritu Santo que nos ayude a entender. No se habla de Egipto en este momento que estamos leyendo, del Egipto físico del país allí en el occidente, sino estamos hablando del Egipto espiritual, que es el mundo en el campo espiritual, la esclavitud del ser humano en el campo espiritual. Amén. Entonces dice, no se olviden de mí, cuando yo ya los he bendecido, cuando les he dado tierra, les he dado vacas, les he dado ovejas, les he dado oportunidades, les he dado provisión, les he dado talentos, habilidades, puertas abiertas, les he dado vida y salud. No se olviden de mí, nos dice el Señor. Amén. ¿Cuántos recibimos eso? Digámosle al Señor, no quiero olvidarme de ti, Señor. Gracias por prosperarme. Gracias por oportunidades, gracias por la salud y la vida, porque alguien enfermo no puede hacer nada. Gracias, Señor. Díselo a Dios, gracias, Señor, por ayudarme a aterrizar, porque a veces me parece que es normal que yo tenga todo. Gracias, gracias. Y a veces hasta se levanta la persona también contra Dios, porque a veces las cosas no funcionan. Entonces, ¿Dios es el culpable? No. El plan de Dios está ahí. Dios no es culpable de nada. Los culpables somos nosotros, que tomamos decisiones incorrectas y que nos alejamos de Dios. Dios está ahí. Las 24 horas del día, en cualquier lugar de la tierra, aún en la luna, tú puedes hablar con Dios. Amén.
porque Dios es el Dios del universo. Entonces nunca culpemos al Señor, porque abrimos ahí puertas de una vez para el ataque. Tenemos que ser sabios aún en los pensamientos y decir: no, Dios es bueno, es perfecto, es justo, es maravilloso. Si Dios está permitiendo algo que no me agrada y que no es por culpa mía, tiene propósito. Gracias, Señor, por lo que me quieres enseñar. Amén. Mi amado, y para terminar, este hombre fue transformado por Dios. ¿Y cómo fue transformado? Volvamos a Lucas. Lucas capítulo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo fue el estado primero de este hombre? Un estado de esclavitud, de dolor, de ignorancia espiritual, un estado tan deprimente que nadie, humanamente hablando y sensato, quisiera vivirlo. Nadie. Sin embargo, a nivel espiritual se puede llegar a tener una mente sometida espiritualmente y no poder tomar las mejores decisiones. ¿Por causa de qué? De que ha estado solo o sola la persona en su mente y en su corazón. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió este hombre? Si ese hombre fue transformado, ¿quién lo transformó? Escuche esto, punto 3. Cuando Jesús llega, todo cambia. Cuando Jesús llega a una vida, todo cambia, hermano. Cuando Jesús llega, dígalo conmigo, a una vida, todo cambia. Bueno, pues a mí me cambió hasta cierto punto, pero ya, cuidado. Jesús sigue el proceso si tú y yo estamos dispuestos. No podemos decir: no, empezó conmigo hace tanto, pero como que paró. No, Dios no para. Dios es un Dios que se está moviendo todos los días. Depende de ti y de mí que Él siga el movimiento, que Él siga en el proceso contigo y conmigo. Amén. Entonces el agua estancada se vuelve charco y huele mal y se originan hasta zancudos. Pero el río está fresco y tiene vida y tiene vida y tiene peces. Dios te quiere como río a ti, como río, con vida espiritual que no se detiene y que pasan los años y vamos creciendo de la mano de Dios. No nos detenemos, porque el deseo de Dios es que tú sigas creciendo en el reino de Dios. Dios te llamó en la tierra, sí, todavía tú y yo estamos acá. ¿Pero para qué? Para vivir en su reino, en un reino de luz. Aunque haya oscuridad sobre la tierra, dice el Señor en Isaías 60, aunque la tierra sea cubierta de oscuridad, aunque la oscuridad brille en las naciones, sobre ti brillará el Señor. Sobre ti brillará la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios brille sobre tu vida? Pues reconozcámoslo hoy, reconozcamos nuestra infinita necesidad. Todo ser humano lo necesitamos. Caminar con Jesús no es para el viejo. Caminar con Jesús no es para el que tiene problemas terribles de enfermedad. Caminar con Jesús es para un ser humano que quiere ser entendido, sabio e inteligente, que quiere vivir una vida en paz. Es la única manera de vivir en paz y de vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de fe a fe, de poder a poder, de visión a visión, de cambio a cambio, de sabiduría a más sabiduría. Es la única manera, es con Él. Amén. Cuando Jesús llega, todo se transforma. Mira lo que pasó con este hombre, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Y si miramos el versículo 28, dice: cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él y lanzó un fuerte grito y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quiénes realmente le estaban diciendo eso? Los 2000 demonios que habían en ese hombre. En un solo hombre, una legión. Porque ante el nombre de Jesús, toda rodilla se postra en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, dice la palabra, confiesa que Jesús es el Señor. Bienaventurado el que confiesa en la tierra que Jesús es el Señor. Los demonios tiemblan, dice la palabra, y temen a su nombre, porque su nombre los venció en la cruz del Calvario. Entonces, ante una persona que camine con Jesús, los demonios tienen que retroceder. No pueden someter a una persona que camina con Cristo, porque Jesús es el único que cambia la vida y salva. ¿Qué pasó ante eso? Se postran, y luego el versículo 31 que dicen los demonios: y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo, porque ante su nombre los demonios tienen que huir.
Le rogaban, ellos tiemblan. A ellos les da miedo Jesús, porque Él ya los venció. Y les da miedo un hombre de Dios, una mujer de Dios que camina con Jesús. Y ese hombre es usted. Esa mujer es usted. Dios te llamó para ser lleno del Espíritu Santo. Te llamó para ser libre. Te llamó para tener una mente renovada, cambiada, diferente, no esclava. Una mente de acuerdo a los pensamientos de Dios. Caminando en esta tierra, pero diferente. Caminando en esta tierra con paso firme y seguro, aun cuando muchos no lo entiendan. Porque tú, en la medida que conoces a Jesús, eres diferente. En la medida que tú vas conociendo a Jesús, vas cambiando. En la medida que vas conociendo a Jesús y vas teniendo relación, vas siendo transformado. Que todos los que te conocieron dicen: ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Algo cambió. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Cuántos podemos decir amén? Jesús cambia la vida. El versículo 35 nos muestra: cuando Jesús viene, las vendas se caen. Cuando Jesús llega a una vida, esa venda de religiosidad, de tradición, de argumentos, de conceptos cerrados se caen ante su presencia y ante su nombre. Juan, cuando percibió la presencia de Dios, cayó postrado como muerto. Dice la palabra de Dios: cayó postrado como muerto. En la medida que tú y yo tengamos relación, la presencia de Dios va a ser más fuerte en ti y en mí. Y entonces esa presencia va debilitando lo que eras, lo que tú y yo éramos, lo que tú y yo éramos, hermano. Se va debilitando, se va muriendo. Porque Jesús es real. Por medio de su Espíritu se hace real en tu vida y en mi vida. Amén. Versículo 35 dice la palabra, miren conmigo. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien habían salido los demonios, ¿cómo estaba? Estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Estaban al lado de quién? De Jesús. Cuando alguien está al lado de Jesús, ¿está seguro? Cuando alguien está al lado de Jesús, es cambiado. Cuando alguien está al lado de Jesús, es libre. ¿De quién? De sí mismo. Porque uno sin Cristo está cautivo y está encarcelado dentro del mismo cuerpo. ¿Cómo así? Así es. Así de real es. Y mucha gente está en los manicomios por eso. ¿Y qué hacen ellos? Pues tratar de lidiar, de calmar a la gente. Pero necesitan a Jesús también. Gracias a Dios, tú y yo estamos caminando en libertad, queriendo ser realmente libres. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios versículo 3, mire conmigo, sin soltar Lucas. 2 de Corintios 3:15, dice la palabra del Señor que las vendas se caen. Literal, lo puedes leer en la palabra de Dios. 2 de Corintios 3:15 y 16. Dice: y aún hasta el día de hoy, escucha, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Hay un velo espiritual que impide que la gente pueda ver a Jesús. Pero dice, pero mire lo que dice el 16. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. ¿Cuándo es quitado el velo? ¿Cuándo es quitada la ceguera? ¿Cuándo tienen los demonios que huir? Cuando alguien va por esta tierra así, caminando descuidado, por donde quiera caminar, guiado más por sus deseos y todo lo humano. Pero si alguien escucha de Jesús y va caminando a su manera y reconoce solamente por Él, yo puedo ser libre y puedo ser cambiado. Dice la palabra, teniendo el velo se cae si se convierte a Cristo. Cambiamos de dirección y la vida es cambiada y la vida es transformada y la visión empieza a aclararse y empiezo a entender lo que no entendía y a comprender lo que no comprendía.
y a ver en el espíritu, porque los sentidos espirituales son dados. Y vemos lo que antes no veíamos, oímos lo que antes no oíamos, percibimos olores que antes no percibíamos, recibimos un toque espiritual por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien va conociendo a Jesús, le pasa lo de este hombre. En el versículo siguiente, 39, ¿qué dice la palabra de Dios? Volvemos a Lucas, capítulo 8, dice el versículo 38, dice: el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejaran estar con él. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa. Cuando alguien va entendiendo quién es Jesús y va notando los cambios que él mismo va haciendo en la vida de uno y revelaciones que a veces le impactan, y va haciendo Dios una cirugía interna que nos duele reconocer que fallamos, nos duele de pronto que tenemos que irle a pedir perdón a alguien, reconocemos, pero ya pasaron los años, reconocemos, Dios nos lleva a reconocer, fallamos, herimos, dañamos, porque estábamos ciegos. Amén. Y cuando alguien va conociendo a Jesús, entonces quiere hacer lo que hizo este hombre: yo me quiero quedar contigo. Lo que tengo en esta tierra es tan secundario, yo quiero seguir contigo. Quiero abrazarme de ti, quiero agarrarme de ti. No quiero soltar lo que me has dado, lo que voy entendiendo. Quiero conocerlo, quiero abrazarlo, quiero crecer contigo. Y entonces alguien le dice: estás loca, estás loco, no importa. Soy loco, soy loca para el mundo, pero no para Dios. No hay persona más cuerda que aquella que quiere caminar con Jesús, que puede vivir en esta tierra haciendo lo que tiene que hacer, pero dependiendo de Él, caminando con Él, con la mente del Señor. ¿Por qué? Porque Dios dice: así como este hombre, yo puedo liberar a cualquiera. Si llegó este hombre a tal extremo, Jesús pasó el mar de Galilea para llegar a este lugar. Dice la palabra que Él se hace el encontradizo para buscarnos a cualquiera, y suceden cosas y decimos: pero ¿por qué pasó esto? ¿Para qué? Porque sencillamente Él tiene un plan. Y pareciera son casualidades, no son casualidades. Dios todo lo permite y lo cuadra de tal forma que Él va haciendo las cosas perfectamente y en el tiempo de Él. ¿Cuántos alabamos al Señor? Démosle gracias aún por las dificultades, porque en medio de las dificultades muchas veces es que más conocemos al Señor. En medio de las luchas es que más nos acercamos a Él. Si alguien no tuviera problemas, seguramente no buscaríamos a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí mismo es perverso. Su corazón es feo. Y Jesús tiene que cambiarlo. Y hasta que Él no viene a cambiarlo todo por dentro, la vida no empieza a tener descanso y paz. Amén. Amén. Podemos decir amén. Este hombre no tenía casa, no tenía dónde vivir, pero Jesús le dijo: conozco tu necesidad, aunque quieras estar conmigo. En ese momento se lo decía porque estaba en cuerpo. Le dijo: vuelve a tu casa, versículo 39, y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Jesús, cuando viene a una vida, restituye lo que el diablo le robó. No, ya no hay oportunidades para mí. No, ya no tengo el amor de fulano, fulana. Mi familia se acabó. Jesús devuelve la familia. Jesús devuelve la casa. Jesús devuelve el esposo, la esposa. Jesús restaura los hogares. Jesús restaura relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, con otras personas. Jesús restaura. Amén. Cuando Él llega, todo cambia. Todo cambia. Es posible tener paz en medio de la crisis. Es posible alabarlo cuando las cosas no funcionan. Pero sabemos que Él está ahí. La enfermedad podrá llegar, pero si Él está con nosotros, podemos superar esa situación. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan contigo. ¿Y cuál es ese plan?
Jeremías 29:11 nos dice bien claro: yo tengo planes contigo, planes de bien y no de mal. Dice: solo yo sé los planes que tengo para ti. Son planes para tu bien y no para tu mal, para que tengas un futuro lleno de esperanza. Solo con Él podemos tener un futuro de esperanza, de victoria, de ánimo, de seguir adelante. Solo con Él son sanadas las heridas. Solo con Él es posible el perdón y empezar de nuevo. Dios te dice hoy: empieza de nuevo, empieza conmigo otra vez. No, pero ya me equivoqué caminando con Jesús, otra vez me equivoqué. Pues Dios te dice hoy: levántate otra vez y camina conmigo, porque con Él todo es hecho nuevo. Cuando alguien se encuentra con Jesús, hace lo de este hombre, testifica a otros lo que Jesús ha hecho. Y entre más le digamos a otros lo que Él hizo con nosotros, de dónde nos sacó y a dónde nos está llevando, más fuerte te vuelves. Porque el diablo sabe: este ya le creyó a Dios, este ya le creyó que de verdad Dios está cambiando su vida. Pues Dios te llamó para cambiarte y transformarte. Dios te llamó a sacarte de una vida sin sentido para que tenga el verdadero valor y el verdadero sentido. Dios no te trajo a esta tierra solo para trabajar, solo para estudiar, solo para eso, lo externo. No, Dios te llamó para que lo conocieras, para que vivieras en la tierra en bendición y un día volvieras a Él. Ponte de pie. Con Él la vida tiene sentido. Solo cuando Jesús llega a una vida, todo cambia.